Buenos días. Para empezar esta sesión, de hecho va a ser la última sesión de esta parte, de este módulo sobre gestión organizacional, me gustaría empezar escuchando comentarios sobre lo que hemos visto hasta ahora. Carlos. Más que un comentario, es una inquietud. Dime. Uno pensaría, no sé si el concepto de metaprocesos quema en este esquema. ¿El qué, perdón? Metaprocesos. Por ejemplo, la universidad uno podría pensar que tiene dos metaprocesos, el académico y el administrativo. Y de ahí podría uno empezar a derivar los procesos. Por ejemplo, al interior de la facultad, para luego sí llegar a los dos procesos. No sé si está bien en el esquema. Aunque, como es una relación lógica la que tú propones, yo prefiero utilizar el término proceso, porque con la diferencia que estaba haciendo, solo es posible hacer tres niveles: meta, proceso y subproceso. Por supuesto, en una organización yo puedo ir muchos niveles más abajo. Entonces aquí parte de lo que vamos a ver hoy es esa distribución en procesos, en donde cada caso son procesos, solo que hay unos que están componiendo otros. Entonces, cuando tú planteas que en la universidad hay dos metaprocesos, parte de eso vamos a mirarlo hoy acá. Yo no haría esa distinción tan taxativa entre administrativos y académicos. Pero es justamente lo que vamos a conversar hoy. Álvaro. Con respecto al tema del control. Sí. Los controles deben desaparecer de la organización cuando hay un alto nivel de calidad. ¿Cuándo qué? Alto nivel de calidad y de cultura organizacional. Porque los mismos procesos de retroalimentación y de autogestión puedan de alguna manera minimizar la necesidad de los controles. Pero fíjate que justamente lo que decía yo ayer es que la forma de entender control está asociada con autorregulación. Control aquí no lo estamos entendiendo como algo externo que se ejerce sobre un proceso, sino algo que está imbuido en el proceso. Entonces, entendido control de esa manera, pues la pregunta de si debe desaparecer no tiene mucho sentido, porque todo proceso tendría su mecanismo de control. El cambio es que pasamos de una concepción de un proceso centralizado de control a un proceso distribuido de autocontrol. Ese es el cambio. Pues mira, mi invitación ha sido hasta ahora, la reitero nuevamente, es que aquellos conceptos que hemos visto acá en estas dos sesiones, en la medida en que ustedes los consideren que son de utilidad para mejorar su habilidad en dirección, los usen. Esa es la invitación que estoy haciendo. Entonces, en la medida en que tú puedas hacerlo, hazlo. Y mucho de lo que hemos visto acá tiene que ver con formas de conversar, o sea, de usar el lenguaje. Por ejemplo, lo que yo te escuché, no escuché muchas cosas claras en términos de yo quiero tal cosa, es una oferta que estarías haciendo para usar este lenguaje. O, por ejemplo, alguno de ustedes podría decir: a mí me parece que es importante que estos conceptos los conozcan los profesores de la universidad. ¿Por qué no organizamos este diplomado o un taller dirigido a profesores por departamento para tratar estos temas? Y esa es una petición muy concreta. Yo no escuché mucho de eso, de pronto es lo que querías decir, pero no lo decías. No, yo creo que toca sacar las palabras, porque si uno no saca las palabras no se puede conversar. Sí, no, pero la cuestión es, por eso estoy diciendo, es un cambio de paradigma que no es sencillo. No, no es sencillo. Exacto. Sí. Si fuera fácil. Pensaría que sería menos lógico no pensar de que hay un paradigma y seguir operando en el otro, en el que venimos operando, y hablar del discurso del otro paradigma. ¿Sí? Porque es mucho más pero sí es parte de una petición porque también desconozco. ¿Pero y cuál sería la petición entonces? No, la de la que se está planteando.
Pero la petición es tuya, ¿por qué voy a decirla yo? Claro, yo digo, las personas que han participado en este diplomado tampoco son personas que tengan tanto tiempo para poder. Pero ¿y tú cómo sabes eso? ¿Has consultado eso con todos los que están acá? Eso es un imaginario mío. Bueno, y de ese imaginario, ¿cómo sabes que lo comparten los otros? Pero nuevamente la pregunta que yo haría es, y no solo para Oscar, sino para cada uno de ustedes, después de terminar este módulo, ¿qué piensan hacer? Y cada uno probablemente va a hacer algo. Habrá algunos de ustedes que digan, interesante, esto sonó bonito, pero yo sigo haciendo como soy. Así he sido, seguiré haciéndolo y seguiré. Y pasarán cosas, porque pues uno se hace cargo de lo que decida hacer. Es probable que algunos otros ya hayan decidido empezar a utilizar algunos de estos conceptos. Y lo hacemos en la manera en que conversamos con los demás. Es algo natural. Tú, cuando haces una distinción y si empiezas a usar en el lenguaje, en la forma de conversar, pues ya lo estás haciendo. El cambio está en la misma forma de conversar, de cómo pedir cosas, de cómo ofrecer, de cómo verificar que cuando alguien me está pidiendo que yo haga algo para evitar que genere un quiebre más adelante, yo le estoy preguntando lo que llamamos condiciones de satisfacción. Todos esos son elementos asociados a formas de conversar. Algunos lo harán, otros no tanto. Ayer, por ejemplo, asociamos temas de control organizacional con aspectos más de estructura. Hoy vamos a desarrollar un poco más ese tema de aspectos de gestión asociados con estructura. Por ejemplo, el que reconozcamos que para hacernos cargo de dirigir una unidad administrativa es importante pensar qué aspectos son claves para la gestión que estoy haciendo. Es probable que no muchos hayan hecho el ejercicio seriamente de reflexión sobre, bueno, yo soy decano, yo soy director de un programa, yo estoy encargado de esta unidad, soy responsable de la dirección de esta unidad administrativa. ¿Qué quiere decir esa responsabilidad? ¿En qué aspectos mi gestión debe ser exitosa para que a mí los otros me vean como un director o un decano o un director o coordinador del programa exitoso? Esos aspectos es lo que llamamos aquí factores claves de éxito. Pero si yo los reconozco como claves para el éxito, pues ¿cómo los observo? Porque si no los observo, ¿cómo los muestro? Luego, ¿de qué manera los observo? Y aparece la necesidad de construir indicadores. Pero una vez que yo construyo el indicador, ¿cómo sé que la persona a la cual voy a presentar el reporte de mi gestión está de acuerdo con los factores y con el criterio? Y si está de acuerdo con eso, ¿cuál es el valor esperado? ¿Qué es lo que usted espera de mi gestión en este aspecto? Hacer explícito todo eso facilita el proceso de dirección. No hacerlo explícito pues nos lleva a que nosotros hagamos cosas sin tener mucha claridad de qué espera el otro. Y eso es fuente de posibles quiebres. Ustedes pueden estar convencidos de que al estar haciendo algo, la gestión va a ser reconocida y probablemente la otra persona de la que ustedes dependen espera otra cosa. Y ninguno de los dos conversó explícitamente al respecto. Cada uno asumía que el otro esperaba lo mismo que yo. Y hemos visto que eso no pasa. No tenemos todavía esa habilidad de leer la mente del otro. Todos esos son aspectos que aparecen de lo que estamos conversando, pero en la medida en que ustedes lo interioricen como parte de la capacidad de dirigir que ustedes han aceptado, pues el proceso de gestión va a cambiar. Mi invitación es a que hagan eso. Pueden hacerlo con estos términos o con otros términos. Pero yo creo que hacer ese cambio en toda la universidad, por ahora en este nivel directivo, va a generar cambios. Es importante, como tú sugieres, que esto pase a otras instancias. Ahí mi invitación es que ustedes nos ayuden a amplificar esto. Tú, en el caso de tus profesores, y lo mismo, pues, decanos con los directores y quienes están en unidades con las personas que trabajan con las unidades. Y para hacerlo, fíjense que no es necesario que ustedes repitan el diplomado. No es necesario que ustedes en cada unidad digan, muy bien, a partir de los siguientes 3 sábados vamos a vernos aquí, de 8 a 12 de la mañana y los viernes siguientes de 6 a 10 de la noche. Toman las diapositivas que están acá y empiezan
a replicar, no es necesario. Mucho de esto se puede empezar a transmitir en la acción misma. Lo que van a notar las personas que están con ustedes es un cambio en la forma de relación, porque las conversaciones van a cambiar. Ustedes o van a empezar a hacer más preguntas para asegurar que haya una comunicación efectiva, o van a empezar a hacer peticiones mucho más precisas. Y eso lo notan las personas alrededor de ustedes. Ahora, cuando esa relación empieza a mejorarse por efecto de que esos quiebres de comunicación se reducen, es una invitación para que ellos y ellas a su vez empiecen a conversar de una forma diferente. Esa forma de conversar, insisto nuevamente, no es que todos usen los mismos términos. Dime tu petición. Tu oferta no es clara. Tus condiciones de satisfacción ahora... No. Eso no es un reclamo, es una queja. No, esto es una observación lo que estoy haciendo. Ah, como ejemplo. Como ejemplo. No se queje, reclame. No, cada uno usa su propio lenguaje, pero los elementos estructurales de la conversación es lo que en principio debieran estar ahí. Entonces, ese temor lo comparto, pero al mismo tiempo me parece que es una oportunidad bastante interesante de generar un proceso de cambio desde cada uno de nosotros. Pero un proceso de cambio que no está asociado, no, con charlas, ni con seminarios, sino con acciones. Entonces yo empiezo a actuar de una forma distinta. Y en esa forma de actuar con otros, estoy invitando a los otros a un cambio. Y es una manera en la cual ese cambio se puede generalizar. ¿Qué tiempo tome hacer eso? No tengo la menor idea. Pero me parece que es importante, por lo menos, empezar a hacerlo. Miriam. Yo les quería comentar que a las personas que trabajan para este cambio, uno requiere su ejemplo. Uno eres tú. Yo, está hablando de mí. Ya se ha vuelto tan rutina los lunes que a ellos les parece interesante que vio, que hablaron y estamos empezando. Pues trato de transmitirles algo de lo que aprendo acá para crear. No trates, transmítelo. Bueno, lo estoy haciendo, entonces les transmito, ya ellos quieren ver qué es lo que hemos visto acá. Entonces yo pienso que es de uno mismo el que los logre motivar. Uno eres tú. Lo logré yo, sí señor. Logré yo, o ya los tengo motivados para mi grupo. Sí. Y ellos todos los lunes nos reunimos 40 minutos y es hablar sobre el tema, pues saber y que leemos, que bajamos. Entonces yo creo que es un proceso que deberíamos iniciarlo ya. Estoy completamente de acuerdo, esa es una forma de hacerlo. Ahora, otra forma que es un poco más complicada, que tal vez lo que tú estás sugiriendo, es esa habilidad de escucharse a sí mismo, que no es fácil, pero el hablar del uno es una manera en la cual pues, muestra que no estamos todavía escuchando la forma en que hablamos. Observar cómo observamos. Ese proceso de autorreflexión es parte importante del cambio que tú mencionas. Pero es un proceso. Es posible hacerlo o interactuando con otro. Por ejemplo, esto que estoy haciendo de recordando que el uno es muy vago. O en las formas en que hacemos las peticiones, como lo que tú estabas haciendo ahora. Carlos Darío, Eleonor. Podría pensar yo. O más bien, es válido asumir los factores críticos de éxito como aquellos que nos establece el proceso de autoevaluación, como factores críticos externos. Y yo o sea, no los claves. Yo asumí los míos, los claves, a partir de ellos, dependiendo de la orientación del programa, no sé, esa correlación que yo podría hacer en un momento dado. Sí, ayer yo mostraba la diferencia entre un factor crítico de éxito como aquel, sí, el crítico de éxito como aquel aspecto que está asociado con la viabilidad de la universidad en este caso. Es decir, que desde la perspectiva de cada uno de ustedes es externo. Es algo que no es negociable. No es negociable. Podría tomarlos de crédito. Esos son los críticos. Los factores claves de éxito están asociados con una propuesta que ustedes hacen como directivos. Ustedes llegan a la dirección de una unidad de ganatura, programa o proceso y se encargan durante algún periodo de dirigir esa unidad.
Entonces, lo que yo espero es que para dirigirla, ustedes me presenten un plan de acción. O sea, lo que llamé ayer un plan de gobierno. Ese plan de gobierno, que es lo que ustedes desean hacer para mejorar esa unidad administrativa, tiene aspectos claves para el éxito de esa gestión. Eso es lo que se llaman factores claves de éxito. Cuando yo hago autoevaluación, precisamente, lo que me está saliendo es mi plan de acción en un momento dado, mi plan de gobierno, me está indicando. Claro, digamos que la autoevaluación es un proceso en el cual yo observo mi propia gestión. Y en este caso yo observaría mi propia gestión con respecto a aspectos críticos y a aspectos claves. Pero eso es un indicador de aspectos claves, la autoevaluación. No, la autoevaluación es un proceso en el cual yo observo lo que estoy haciendo con respecto a algo que me comprometí, pero la observación la hago yo. Una evaluación externa es cuando un par externo viene y hace esa comparación. Darío. Sí, cuando veo esto de la gestión organizacional, pues se basa mucho en las conversaciones, y las conversaciones las veo mucho como la relación uno a uno, ¿cierto? Persona a persona, porque individuo, viéndolo como entre individuos, porque cada individuo interpreta. ¿Cómo la vería cuando es una comunicación con grupos? Porque Igual. Ahora con estudiantes, pero entonces si es un grupo de estudiantes, cada uno es un intérprete diferente y cada uno asume su forma de otras cosas y las promesas ya no es una promesa de grupo. Si yo establezco una promesa, la establezco con una persona, pero un grupo no hace una promesa conmigo. Sí. No, sí puede, por supuesto. Yo puedo, fíjate que en todas estas sesiones yo he estado conversando con todos ustedes, con varios explícitamente como estamos haciendo ahora y con otros tácitamente, que son quienes están escuchando pero no están conversando directamente conmigo al mismo tiempo, pero es una conversación de uno a varios. Y es posible, perfectamente posible, generar promesas de grupo. Voy a hacer un ejemplo en un momento, para mostrarte un ejemplo. Las conversaciones, los tipos de conversación y la estructura conversacional que he mostrado acá se aplica tanto a conversación uno a uno como a conversación uno a varios. Y también se aplica si el medio es oral o si es escrito. Cuando yo envío un correo electrónico pidiéndole a alguno de ustedes que haga algo, la estructura conversacional está ahí. Cuando les envío a ustedes un correo pidiéndoles algo, si ustedes miran los correos van a ver que ahí aparece qué les estoy pidiendo, cómo espero que me lo den, etcétera, etcétera. Cuando lo que estoy diciendo es que es perfectamente posible que tú puedas lograr acuerdos con varias personas simultáneamente. De hecho, ustedes lo hacen, porque si no difícilmente pudiese operar esta universidad. Cuando ustedes hacen consejo de facultad, ustedes llegan a acuerdo con grupos. Y cuando ustedes hacen consejos en los programas, también llegan a acuerdo con sus profesores. Es probable que en algunos casos, si no se hace explícitamente las condiciones de satisfacción, algunos terminan haciendo algo ligeramente distinto de lo que esperaban los otros. Hacerse cargo de eso es parte del proceso. Pero es posible hacerlo. Laura. Cuando nosotros, cuando yo piense en los factores claves y críticos del éxito, supongo que hay una relación entre los claves y los críticos. O sea, cuando yo desarrolle los claves, tengo que pensar en cosas como el plan de desarrollo institucional. ¿Cierto? Claro. Y parte de los críticos estoy imaginando que salen de ahí o que tienen que conectarse con eso. Sí. ¿Sí? Eso es correcto. Correcto. Leonora. Simplemente quiero hacer una anotación y es que para mí esto, la presentación que he hecho en estas 2 semanas para mí ha sido... ¿Puedo interrumpirte un momento? Que ya lo hice. Blanca, ¿estás escuchando lo que dice Leonora? Es otra forma de hacernos cargo de lo que estoy diciendo. Pues a menos que no quieras que Blanca escuche. Simplemente es una anotación mía, para mí ha sido, digamos, exquisito el saber de estas 2 presentaciones de estas 2 últimas semanas,
sí he trabajado, pero en otros términos que lo que el doctor nos ha presentado, la gestión organizacional. No es novedoso para mí, pero lo rico es entender que lo entendí desde otros puntos de vista y con otro lenguaje. He trabajado, manejé una empresa y durante 5 años, y durante cada año de esos 5 años siempre hicimos unas reuniones así donde proyectábamos toda la empresa con todos esos factores, los indicadores, pero siempre como de una forma metodológica, sin entender la esencia del por qué no lo hacen, sin entender la comunicación en esencia, sin entender la gestión en esencia o la cibernética en esencia. Entonces es mucho más enriquecedor el saber que lo entiende uno desde abajo antes que entenderlo desde afuera o desde arriba. Entonces va a ser muy rico trabajarlo, porque si he tenido esa experiencia y para mí ha sido satisfactoria el hecho de haber tenido experiencia, va a ser mucho más rica acá en la universidad. Y cuando llegué fue con lo que me encontré, como en la universidad no se había planteado con tantos años, a pesar de que son pocos, esta posibilidad de desarrollarnos organizacionalmente y sin hacer la diferencia entre la gestión administrativa y la gestión académica, sino juntar el proceso como uno solo y converger todos a trabajar. Yo creo que va a resultar un ejercicio que muy pocas, o tal vez la única universidad que lo va a hacer. Gracias, Eleonora. María del Pilar y luego Carlos. Doctor, usted nos decía que los indicadores que miden los procesos son ortogonales, porque no hay interdependencia Los entre ellos. tipos de indicadores. Los tipos de indicadores. Pero se puede llegar a indicadores que midan eficiencia y efectividad, o eficacia y eficiencia. Se pueden tratar de hacer esas mezclas. Es posible que... ¿Por qué quisiera hacer mezclas? Pues sería muy valioso poder medir en un solo indicador eficacia y efectividad, ¿Pero valioso para quién? para la persona responsable del proceso. Pero si mides eficacia, eficiencia y efectividad simultáneamente, ¿para qué quieres construir un indicador que los integre? Siempre es posible, ¿no? Porque como los tres son funciones, yo siempre puedo construir una función a partir de estas tres. Basta definir el operador para combinarlos. Pero digamos que no vería yo la utilidad. Lo digo pensando en que, por ejemplo, con el ejemplo que teníamos ayer de la capacitación de los jueces, Sí. pues capacitar muchos jueces es eficiencia. No, Pero es eficacia. Es eficacia, perdón. Pero la efectividad o establecer qué es más importante para el proceso debería ser la efectividad, que es el propósito final. Yo pensaría que los tres. O sea, para mí lo ideal es un proceso que sea eficaz, eficiente y efectivo. Es decir, un proceso que cumple lo que desea hacer, lo hace utilizando óptimamente los recursos y logra el propósito. Cuento el origen de esto. Bueno, Nidia no estaba ahí. Tengo que remontar varios años atrás. Corría el año 1960. No, mira, cuando arranqué en la rectoría, hace 3 años larguitos, acá, pues yo conocía la universidad. La conocía por lo menos 10 años atrás. Porque nosotros con mi esposa nos radicamos aquí hace 15 años. Hace bastante tiempo. Sin embargo, yo seguía trabajando en los Andes. Pero los Andes y la Universidad de Ibagué tienen relaciones muy estrechas. Esta universidad surgió muy de la mano de los Andes, porque Eduardo Aldana estaba en ese momento apoyando a los fundadores acá y era profesor de los Andes. Y a lo largo del tiempo, en la medida en que se fueron poniendo a funcionar los programas nuevos acá, muchas de las estructuras iniciales vienen de allá. Por ejemplo, ingeniería, gran parte de la estructura de ingeniería vino de los Andes. Pero además, con el correr de los años,
hubo profesores de los Andes que sirvieron de enlace. Uno, muchos años, fue Héctor Prada, porque Héctor era de acá, era de Alvarado. Pero Héctor fue un profesor muy destacado de los Andes en ingeniería industrial y después prácticamente fue el que armó la facultad de administración. Y cuando se pensionó se vino a vivir acá, en Alvarado, y siguió haciendo un enlace entre las dos universidades. Entonces por eso aquí aparecieron una gran cantidad de especializaciones de los Andes que se trajeron acá. Muchas en administración, ¿cierto? Y en finanzas, etc. Cuando Héctor muere, como al par de años de que él muere, yo me vengo a vivir acá. Y empiezo a hacer como el papel que hacía Héctor Prada de conexión entre las dos universidades. Y así empiezo a conocer la universidad. Cuando se abre la convocatoria, porque el rector anterior se pensiona para rectoría y me presento y el consejo me nombra, pues conocía bastante bien la universidad. De hecho, parte de lo que voy a presentar hoy lo hice a petición del anterior rector, un diagnóstico estructural de esta universidad. Y en ese diagnóstico aparecieron ciertas problemáticas. Una de ellas tenía que ver con el nivel de centralización de decisiones. La universidad era muy centralizada. Y recuerdo que discutimos eso con las directivas del momento, con el Consejo Superior del momento, y salieron sugerencias de hacer cambios. Cuando yo llegué a la universidad observé que eso se mantenía. Y había forma muy fácil de darse cuenta. Por ejemplo, gran parte de lo que yo escuchaba durante las primeras semanas en la rectoría eran solicitudes de citas. O sea, personas de todos niveles que querían hablar directamente conmigo. Ese es un indicador de un nivel de centralización muy fuerte. Hoy en día, ¿qué está pasando? En esa época prácticamente yo solo recibía correos electrónicos de mi esposa, no más. Hoy en día, les decía antes de ayer, yo recibo cerca de 50, 60 correos electrónicos cada día. Eso muestra una diferencia gigantesca. Aún me reúno con personas, pero muchas de las decisiones que se toman o consultas que se llevan a cabo no se hacen mediante conversaciones presenciales, o se hacen mediante mensajes de texto o correo electrónico o a otros niveles. Sin embargo, esa necesidad de distribuir más la capacidad de decisión todavía no se ha logrado. Y parte del problema que veía en ese momento es que no había una forma de conversar sobre esto que fuese generalizada. Pero más que eso, estando en una universidad, no muchos directivos conocían el contexto de lo que es estar en una universidad. O sea que previo a esto que estoy diciendo, había un vacío adicional. Y era la necesidad de conversar sobre la educación. Fue más evidente todavía cuando este gobierno presentó la propuesta de reforma a la educación superior. Si ustedes recuerdan, yo envié una convocatoria, una invitación, para constituir mesas de trabajo para discutir la reforma. Y me sorprendió el número de gente que aceptó la invitación. Muy bajito para lo que yo esperaba. Muy poquitas personas. Y cuando empezamos a reunirnos, empezó a ser evidente que no todos conocían en detalle ni la ley que regula la educación, que estaba modificándose en la propuesta, ni las implicaciones de fondo de cada cambio que estaba en la norma. En ese momento yo me reuní con Luis Enrique Orozco, que era miembro del Consejo Superior, y le expresé eso. Yo le dije, a mí me parece que la universidad debería desarrollar su propio discurso sobre la educación superior y ser un actor importante en la discusión de una reforma nacional al sistema educativo. Pero para hacer eso necesitamos tener capacidad de reflexionar nosotros desde nuestra universidad sobre la educación. ¿Por qué hablé con Luis Enrique? Porque Luis Enrique había diseñado una maestría sobre eso 15 años atrás, que se llamó el MDU, la maestría en dirección universitaria. Y le pedí que me ayudara a tomar la maestría y la convirtiera en un diplomado.
Y le pedí a una persona que ha trabajado con Luis Enrique en la maestría en los Andes que nos ayude a coordinarlo, que es la doctora Laura. Entonces hablé con Laura, y Laura amablemente aceptó agarrar eso y servir de enlace entre Luis Enrique, con quien había trabajado en el MEDEO, y nosotros acá, y tardamos tal vez año y medio armando el diplomado. 1 año y medio tardamos en armarlo completo. Armarlo es identificar cuáles eran los temas, cómo encadenar los temas, qué docentes, etcétera, etcétera, hasta lanzarlo. Ese es el origen de este diplomado, que es la pregunta que tú me hiciste. Bueno, indudablemente, bueno, Indudablemente es que tú no dudas de eso, ¿no? la pienso mejor. Pienso yo que uno de los propósitos entonces es hacer un cambio en la cultura organizacional, ¿no? De alguna manera, ¿verdad? Pues no sé, ¿me estás diciendo lo que piensas o me estás preguntando? Sí. Bueno, Porque tú dijiste, pienso yo que... uno de los objetivos es hacer un cambio organizacional. ¿Me estás preguntando? A mí me parece que es importante hacer ese cambio que tú llamas de cultura organizacional, sí. Yo creo que es importante hacerlo. ¿Y cómo han pensado medir los indicadores de términos de eficiencia, de eficacia y efectividad en este proceso ¿En cuál proceso? de cambio de cultura organizacional? Eso lo vas a ver tú. Uno de ellos, por ejemplo, es las tareas que les hemos pedido a ustedes. Entonces, al final de cada uno de los módulos, cada uno de los docentes que han venido aquí les han pedido a ustedes que hagan algo. No todos lo han enviado. Ese para mí es un indicador importante. No vamos a poner notas, pero el hecho de que ustedes envíen de acuerdo a los compromisos que adquieren, el trabajo que se les pide, pues eso ya es un buen indicador de qué tanto interés hay en el diplomado per se. Fíjense que cuando armamos el diplomado con Laura, yo envié un correo invitándolos. Y si ustedes releen el correo, van a ver que mucho de lo que he estado diciendo acá está ahí en ese correo. Y fíjense que el correo dice invitar. Yo los invité a esta reunión. En una invitación ustedes pueden decir no. A nadie le ordené venir. Ahora, eso hay un venenito ahí, por supuesto, porque es muy distinto a que cualquiera los invite a venir aquí a que lo invite el rector. Y por supuesto, hubo 2 casos de personas que no aceptaban la invitación. Entonces yo los llamé a la rectoría y les pregunté ¿por qué no quieres venir? Y los 2 decidieron venir. Entonces, por supuesto, había un interés mío particular de que asistieran. Pero eso en la práctica, ¿qué quiere decir? Pues yo con eso los seducía, lograba que vinieran, pero igual yo no sé qué va a pasar con ellos acá. Por eso sigo insistiendo en que yo los invito a que hagan uso de aquello que crean que puede ser de utilidad para su gestión. O sea, no puedo obligarlos. Un indicador no va a ser ese. No va a ser cuántos de ustedes empiezan a hacer peticiones. Eso no va a ser ese indicador que yo voy a utilizar de eficiencia, eficacia, efectividad. No. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gestión de ustedes va a cambiar. En algunos más que en otros. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que cambie más o menos que otros? Porque algo que sí les voy a pedir es que cada uno de ustedes identifique los factores claves de éxito y los factores críticos de éxito. Directamente con sus decanos, si son directores de programas, o directamente con los directores administrativos o de la dirección, lo que sea, o directamente conmigo. Eso sí es algo que voy a pedir. Y es alrededor de los indicadores que cada uno acuerde, pues que vamos a medir la gestión. Vamos a observar la gestión de cada uno de los directivos de acá. El diplomado apunta allá, es alta dirección en instituciones de educación superior. Luego es importante que empecemos a medir ese nivel de gestión que tenemos. Dependiendo de qué esté pasando en los siguientes, o qué ocurra en los siguientes semestres de la gestión de todas las direcciones de la universidad,
esa es una forma de medir la efectividad de este diplomado. El análogo con la formación de los jueces que tú dices no es trivial. Ustedes son los jueces, entre comillas. Yo lo que espero es que mejoren su gestión. En el ejemplo de ayer usé gestión judicial. Aquí es la gestión académico-administrativa de esta universidad. ¿Cómo puedo observar el impacto de este diplomado? Pues cuando en 2 años esos indicadores que se han acordado de la gestión de todas las direcciones de la universidad estén mejorando con respecto a los semestres anteriores. Esos son los indicadores de este diplomado, que fue la pregunta tuya. Yo quería ver esto como ejemplo, como un ejemplo de cómo definir esos indicadores. Por ejemplo, se acaba de hablar de 2 años, y con base en qué se define esos 2 años. Le decía yo a Marta Lucía ayer que hay unos puntos sobre indicadores que no voy a entrar, ni ayer ni hoy, porque necesito más tiempo. En particular, lo que es la forma en la cual yo puedo definir el indicador y sobre todo establecer los valores esperados. Eso no lo voy a hacer porque necesito más tiempo. Y la otra es el periodo de medición del indicador. Los periodos de medición del indicador están asociados con ese ciclo que les mencioné. Claramente ustedes, si definen los periodos de medición muy cercanos, no va a ser posible establecer una correlación entre lo que hicieron y lo que están observando. Y si son muy lejanos, tampoco. Luego debe haber una correlación entre el periodo en que tú mides el indicador y el tiempo que tarda ese ciclo en cerrarse. No hay que hacer la respuesta directa. ¿Cómo hacerlo? Hay que hacerlo con más calma y no es el propósito de esta sesión. Pero hace parte del diplomado. ¿Hace parte de ese diplomado? No. De este diplomado no. Eso hace parte del proceso de acreditación institucional que estamos haciendo en la universidad. Hago un paréntesis. Simultáneamente a este diplomado, la universidad arrancó un proceso de acreditación institucional de alta calidad. Lo arranca porque la universidad, el Consejo Superior, tomó la decisión hace muchos años de acreditar los programas, la mayor cantidad de programas, de ser posible la totalidad. Creo que les dije en algún momento que para empezar la acreditación institucional, por ley no se necesita tener sino 3 programas acreditados, uno en cada área del conocimiento en donde está inmersa la universidad. Nosotros decidimos acreditarlos todos. Podemos acreditar 12. De los 12 hemos acreditado 10. Al final de este año, doctora Olga Lucía, vamos a acreditar el 11º, 11. Y ahí vamos a parar, porque el 12º no estoy toda seguro que estemos suficientemente maduros para hacerlo, pero vamos a tener 11. Y arrancamos el proceso de acreditación institucional. Ahora, ese proceso de acreditación institucional va a requerir un cambio en la estructura de la universidad y por eso el movimiento a una estructura por procesos. Lo esencial del proceso de acreditación es que la universidad, que la institución que se acredite, desarrolle una capacidad de autorregulación. Porque la acreditación no es un ejercicio que se hace una vez y ahí se queda. Uno debe mostrarle, nosotros debemos demostrar a los pares que tenemos capacidad de reflexionar y autoevaluarnos permanentemente. Por eso el tema de autorregulación que dijimos ayer. Por eso este cambio de procesos. Entonces, doctora Laura, yo pediría que se incluyera dentro del diplomado una metodología o el estudio de una metodología para definir indicadores. Para definir indicadores y cómo delimitar el cumplimiento de esas metas. Porque si vamos a definir unas metas, si vamos a poner unas metas, es bueno acotarlas y definir tiempos, ¿no? Y eso no es, pues por lo menos desde mi perspectiva, para mí no lo veo claro, no lo veo nada fácil. Sí, entonces, siguiendo la sugerencia de Luis Enrique de sujeto, verbo, complemento, ¿cuál sería la petición? Que se incluya no sé si un módulo, pero que se incluya dentro de este diplomado el estudio de una metodología para definir indicadores. ¿Y tú qué respondes, Laura? Asociados a los aspectos claves y de éxito. Sí.
Entonces, la petición es, ¿podemos incluir como parte de este diplomado una metodología para definir indicadores? Es la petición que estás haciendo, te escucho yo. Y tiempos de medición de esos indicadores, no solamente el indicador, sino... Claro, o sea, la definición incluye no solo las funciones, sino los tiempos de medición. Yo creo que sería como definir metas e indicadores de crecimiento. Claro. Una metodología para definir indicadores, incluyendo las metas y los periodos de evaluación. ¿Y tú qué dirías? ¿Podemos hacerlo? Abren la conversación. Entonces la promesa es que nosotros vamos a conversarlo y en la siguiente sesión que tenemos, que es 28 de septiembre, te respondemos. Fíjense que hubo una promesa ahí, ¿no? Todos tomaron nota. Nosotros los de la parte administrativa, hace tiempo se hizo un proceso, Sí. definimos cada tendencia, cada unos indicadores, Sí. o sea que eso se va a reestructurar, porque igual nosotros Yo sé que hay indicadores que ustedes manejan. Ya hemos venido conversando desde tiempo atrás con auditoría sobre la pertinencia de esos indicadores. A mí me parece que es importante redefinirlos. Hay que repensarlos. Es probable que haya unos que son válidos, hay otros que creo que hay que modificar. la idea es tratar de unir la parte académica y la parte administrativa, los indicadores se entienden mucho con la parte académica. Sí, ahorita vamos a ver qué quiere decir esa integración de administrativo y académico. Jaime. Respecto a lo que está diciendo Carlos, la promesa que se acaba de plantear, la palabra que se utilizó fue definir, ¿cierto? Yo quisiera plantear más bien para construir indicadores, más que definir, porque tal vez la metodología de definir pudiera complejizar el ejercicio de todo el grupo, como quiera que hay diferentes unidades de diferentes categorías cada una de ellas. Entonces, si construimos más bien, o si nos apropiamos de elementos para construir, cada quien podría ser responsable de terminar definiendo los indicadores apropiados para su unidad. Completamente de acuerdo. La diferencia sutil que escucho entre definir y construir es que en el proceso de definición ya no hay nada que hacer. El indicador va a ser este, mientras que en el proceso de construir yo me apropio de la forma en que puedo definir mis indicadores. Sí, la metodología apuntaría a lo que dice Jaime. De acuerdo. Bueno, ¿algún otro punto, comentario? Laura. Se me ocurrió, estoy pensando que de todas maneras, y esto lo conversaremos, como se ha prometido, pero me parece a mí que uno no necesita para comenzar, yo no necesito para comenzar. Y no dije nada, ¿no? No te están escuchando atrás. Para yo entrar en este proceso, la condición inicial más importante, yo creo, es un proceso de autorreflexión. Entonces, pues la metodología después me va a ayudar en eso, pero la condición sin la cual pues no hay metodología que valga, yo creo que es la disposición de pensar sobre lo que se hace, pues, que es una reflexión personal sobre la gestión que uno realiza, que uno realiza. Sí, yo elaboraría incluso un poco más eso, porque para mí es, en el fondo es la búsqueda del sentido de lo que hacemos, porque pues a nosotros nos pagan por hacer un trabajo, a mí me pagan por ser rector de esta universidad, y hay ciertas expectativas que se esperan del rector de la universidad, igual del director de un programa, o del decano de una facultad, o el director de una unidad. Pero abordar
el trabajo que hacemos se puede hacer desde esa perspectiva netamente de cumplir unas funciones, o desde una en la cual cada uno de nosotros le busca un sentido a lo que está haciendo. Esa búsqueda de sentido requiere esa autorreflexión que dice Laura ahora. Yo estoy en la rectoría porque pues estoy convencido de que puedo hacer algo en este rol, en el tiempo que esté, y tengo una idea de cuántos periodos desearía estar acá, que no van a ser muchos. Pero eso implica el encontrar un sentido a lo que hacemos, un sentido más personal, mucho más allá de ocupar un rol. Esa invitación que hace Laura me parece que es válida, el que cada uno de ustedes haga ese ejercicio. Ustedes están en un cargo directivo, y ¿cuál es el sentido que para ustedes tiene en este momento de su vida, pensando en lo que quieren hacer más adelante en su vida, el ocupar ese cargo? Y puede que algunos de ustedes digan, yo estoy aquí porque aquí me voy a jubilar. Bueno, eso le da un cierto sentido a lo que están haciendo ahí. Puede que otros digan, yo estoy aquí porque en 10 años quiero estar allá, y eso le da un sentido distinto. ¿Cuál es el sentido que ustedes le dan? Pues es algo que ustedes decidirán, pero requiere ese proceso de autorreflexión. Me parece que es importante hacerlo. ¿Helga? Ah. Perdón, estaba saludando. Blanca. Yo tengo una pregunta con respecto a los aspectos claves y a los críticos. A los críticos. Yo no sé si es correcto decir criterios críticos, y la pregunta apunta a, una vez yo planteé los aspectos claves como el plan de gobierno, como el plan de gestión en el cargo en el que me encuentre, puedo interpretar que los aspectos críticos son aquellos que si no se cumplen, o que si en un momento determinado no se manejan, no me permiten entonces cumplir con mis aspectos claros, con mi plan de gobierno. ¿Los puedo interpretar de esa manera? Yo lo interpretaría más en la dirección que planteó Laura hace un momento. Como los aspectos críticos están asociados a la institución, los claves están supeditados a ellos. O dicho de otra manera, cuando ustedes plantean un plan de acción para la gestión en el cargo, ese plan de acción no debe ir en contravía del plan de desarrollo de la universidad. Se hace enmarcado en el plan de desarrollo de la universidad. Entonces, el plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas no puede ir en una dirección distinta del plan de desarrollo de toda la universidad. Lo mismo lo que está haciendo, o lo que va a hacer de aquí en adelante, registro o mercadeo. Luego, esos planes de acción están supeditados, están enmarcados a los de la universidad. Los aspectos claves son aspectos asociados a ese plan. Luego forman parte del plan general de la universidad. No pueden ir en contravía. No sé si eso fue lo que tú quisiste decir. Ahora, llamarlos criterios, factores, yo prefiero llamarlos factores en términos de aspectos, más que criterio. ¿Había alguna otra, una más? Marta. Debería de tomar es interiorizar estos elementos. Lo primero es lograr sensibilizarnos, interiorizar estos elementos que nos permitan en un momento dado traducirlos en nuestras acciones, que podamos actuar de manera coordinada con estos lineamientos para que eso después pueda irradiar en nuestros compañeros. Sí. Y digamos, una forma en que podemos hacer eso es hacer distinciones, diferenciar unos aspectos de otros. Fíjense que las distinciones no están únicamente asociadas con el nombre que le damos para distinguirla, sino el sentido que tiene la distinción. Por ejemplo, los indicadores de ayer, que llamé eficacia, eficiencia, efectividad, pude haberlos llamado de otra manera. Pude haberlos llamados indicadores tipo E, tipo F y tipo H. Lo esencial no es el nombre que le pongo,
es el sentido que tiene. Y espero que haya quedado claro el sentido de cada tipo de indicador, independientemente de cómo los nombre. Unos indicadores miden lo que estamos haciendo, otros miden el uso óptimo de recursos para hacerlo, y los otros miden el propósito, no los resultados, el propósito de lo que estamos haciendo. Entonces, da igual cómo los llamemos, pero estamos haciendo la distinción. Insisto en eso porque en el caso de indicadores, si ustedes miran la literatura de indicadores, la definición de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad cambia dependiendo del texto que ustedes lean. Entonces, no es para que ustedes digan, no, es que eficiencia es esto y no esto, o efectividad es el promedio de eficiencia más eficacia, o la discusión no es esa, no es en el nombre, la discusión está en el sentido de cada uno. Entonces, en la medida en que reconozcamos esas diferencias, creo que es más fácil hacer la apropiación que tú dices. Por ejemplo, cuando hablamos de estructura organizacional, ¿qué entendemos por una estructura funcional versus una estructura por procesos? Una manera de empezar a ver la diferencia es mostrar cómo se distinguen, que es parte de lo que quiero hacer ahora por la mañana. La estructura funcional como estructura organizacional viene de tiempo atrás, viene de los trabajos de Taylor, Fayol, siglo pasado, que históricamente pues, fue una manera en la cual se organizaban las empresas de ese momento. Este es un ejemplo que gráficamente representa estructuras funcionales, en donde hay una jerarquía, que es la que aparece acá, y estos organigramas pues muestran algunos tipos de relaciones. Por ejemplo, este organigrama que está dibujado ahí, ¿qué les indicaría a ustedes? Fíjense que normalmente cada una de las cajitas que está acá tiene asociado un rol, una persona y en muchos casos incluso un espacio físico. Entonces, rectoría, si está en un organigrama, pues hay una oficina en donde ahí se encuentra alguien que está el rector, que asume el rol, más otras personas. Secretaría General, Decanatura de Ingeniería, Dirección de Promoción y Mercadeo de Promoción y Comunicación Institucional, etcétera, etcétera. En los organigramas, cada cajita normalmente está asociado a un rol que lo ocupa una persona y a un espacio físico. Pero además, estas relaciones, ¿qué significan? Esto es de acá. Normalmente son relaciones jerárquicas de subordinación. Entonces, estos de acá dependen de esta persona, estos de acá dependen de esta persona. Algunas veces se habla de las líneas de comunicación formales, como si las comunicaciones en la institución fuesen solo de esta forma, de aquí a acá, de acá a acá, de aquí a acá. En otros casos lo que ocurre es que estas líneas se usan para saber quién regaña a quién. Entonces es este el que regaña a este de acá y de ahí para abajo. Ahora, claramente, de lo que hemos conversado hasta ahora, la universidad no opera así. Y me refiero por operar las conversaciones que se sostienen permanentemente. Esas líneas que aparecen ahí no indican canales de comunicación. Cuando ustedes en las decanaturas sostienen conversaciones, no lo hacen únicamente decanos, directores. Los decanos seguramente hablarán con los profesores, con estudiantes, con personal administrativo, algunos de manera regular, formal, otros esporádicas, pero lo que ocurre es una red de conversaciones, como decía ayer. Esta estructura de acá no refleja esa estructura organizacional de la universidad, muestra simplemente una manera muy, muy reducida de relaciones de jerarquía.
Luego, para nada esto refleja la complejidad de cómo opera esta universidad. Esa sería una visión de una estructura funcional, que aun cuando nosotros formalmente la tenemos en un diagrama, en la práctica no operamos de esa manera. ¿Cómo voy a definir estructura organizacional de aquí en adelante? Entonces, para mí, la estructura organizacional no es el organigrama. Para mí, la estructura organizacional es un conjunto de roles, recursos relacionados en procesos misionales y de apoyo. Y estoy distinguiendo dos tipos de procesos: misionales y de apoyo, que son necesarios para materializar la misión que estableció la universidad. Entonces, de esta manera quiero encadenar la estructura con la idea de procesos. Pero quiero separar conceptualmente solo dos tipos de procesos: los misionales y los de apoyo. Los misionales y los de apoyo, que están relacionados con la categoría que mencionó Carlos al comienzo. Carlos dijo procesos administrativos y procesos académicos, para el caso de la universidad. Pero en lo que sigue quiero ver esa conexión entre lo que mencionó Carlos y lo que estoy sugiriendo acá. Por ahora estoy separando dos tipos: procesos misionales y procesos de apoyo. Esos procesos son una articulación de actividades que las desempeñan roles que ocupan personas y que para efectos de hacer aquello que desean necesitan recursos, pero para hacerlo necesitan relacionarse con otros. Entonces, esa relación entre roles, los recursos agrupados en procesos, es lo que estoy llamando la estructura. Fíjense que en términos de dirección, las dos sesiones de 8 días atrás se centraron en habilidades de la persona, porque yo me concentré en hablar de conversaciones, y las conversaciones las hacen personas. Pero lo que voy a hacer hoy, y en parte hice ayer, se refiere a características de dirección que están asociados con la estructura, no con las personas. Con la estructura, no con las personas. Por eso aquí, fíjense que hablo de roles. No estoy hablando de personas. Es decir, que las características para la gestión de las que voy a hablar hoy se refieren a los roles, independientemente de quién ocupe el rol. Importante ese cambio. Insisto, mientras lo que hablé hace 8 días de comunicación me refería a un individuo de carne y hueso, hoy voy a hablar del rol. Entonces me refiero no a Helga Patricia como directora de investigación de la universidad, sino me voy a referir a ¿qué? A la dirección de investigación, independientemente de quién esté ahí. Y lo que quiero mostrar son condiciones necesarias y suficientes para una buena dirección, independientemente de quién esté en el rol. Bueno, entonces, con esto en mente, ayer mencionaba, voy a entrar a la idea de procesos, que un proceso en general lo puedo describir en términos de una caja negra, como insumos que se transforman en bienes o servicios. Lo que quisiera hacer ahora es, a partir de esta descripción, y en general cualquier proceso podría describirlo sintéticamente de esta manera, identificar qué roles están asociados a este proceso. ¿Qué roles? Y una manera de hacerlo es, pues miremos cada uno de estos componentes que están acá. ¿Qué roles estarán asociados con esos 3 componentes? Por ejemplo, con los insumos está el rol de los proveedores o los suministradores, que son todos aquellos personas, instituciones o grupos de personas o grupos de instituciones que proveen los insumos para que este proceso se lleve a cabo. Ese es un rol importante en ese proceso, en este proceso que estoy describiendo.
¿qué otro rol sería importante? Los que llevan a cabo este proceso acá. En el caso de la universidad están pues los profesores, los directores administrativos, los decanos, etcétera, etcétera. A esos acá genéricamente los voy a llamar actores. El otro rol que aparece aquí son los que se benefician o sufren con estos bienes y servicios que se están ofreciendo, que es lo que genéricamente se llaman los clientes o los beneficiarios o los usuarios, cualquiera que sea el término que utilicemos. Pero fíjense que de esta manera estoy identificando tres roles distintos. Un rol que provee insumos, un rol que hace algo con esos insumos y un rol asociado con lo que es el resultado de ese proceso. Y el cuarto rol, voy a llamarlo organizadores, que es el rol que tiene como responsabilidad la gestión del proceso. La gestión del proceso. A ese rol voy a llamarlo organizador. Es posible identificar dos roles adicionales que afectan este proceso. Uno de ellos es un rol que se denomina aquí los competidores. Fíjense que este rol de competidores están por fuera, en este caso, de la universidad. Si el proceso que estoy describiendo acá es la universidad como un todo, ¿quién sería competencia de la universidad? Por ejemplo, otras universidades que estén acá, como lo decíamos ayer. O otras instituciones de educación superior, no necesariamente universidades, que pueden ofrecer servicios similares a los nuestros. Es decir, que desde la perspectiva de los usuarios, beneficiarios o clientes, son alternativa. Por ejemplo, el SENA. Por ejemplo, ¿quién más? ¿Perdón? Por eso, el SENA lo dijimos, pero ¿quién más? Instituto de Formación para el Trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con San José. Técnicos tecnológicos. Las cámaras de comercio están ofreciendo las cajas de compensación familiar. Los gremios como FENALCO. Entonces, todos estos son, desde la perspectiva de la universidad, competencia. Competencia porque están ofreciendo servicios que para la gente a la que queremos llegar son una alternativa. Y el último rol relevante es lo que suelen denominarse los reguladores. Para el caso de la universidad, ¿cuáles son reguladores? El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Acreditación. En el caso del Centro de Idiomas, la Secretaría de Educación, la municipal, perdón. La DIAN también es un regulador. Entonces, en diferentes ámbitos en lo que nosotros trabajamos como universidad, pues hay reguladores. Entonces, fíjense que de esta manera, partiendo de esta descripción de un proceso, es posible identificar todos esos actores relevantes o roles relevantes. Esto es lo que algunos llaman un stakeholder analysis. O sea, yo identifico los stakeholders del proceso. ¿Qué es un stakeholder? Son aquellos roles que tienen algún interés en el proceso. Interés, entre comillas, ¿no? Interés quiere decir o que son necesarios para llevar a cabo el proceso, o que pueden incidir directamente en el proceso, o que son afectados por el proceso. Eso es lo que se llama el stakeholder. ¿Por qué es importante para la gestión de este proceso identificar esos actores relevantes? No es simplemente un ejercicio académico. Fíjense que lo que me interesa es la gestión del proceso, o sea, que el proceso cumpla con ciertas expectativas que se han acordado. ¿Por qué para cumplir con esas expectativas es necesario identificar los clientes? Porque lo que estamos haciendo lo estamos dirigiendo a alguien con cierto propósito. Luego, en la medida en que logremos el propósito acá, pues podemos saber si estamos siendo efectivos o no. Luego es fundamental
el establecer esta relación con aquello que llamemos clientes, esta relación. Las empresas hoy en día no solo son muy conscientes de esa relación, sino que han desarrollado sistemas de gestión de esa relación. ¿Cómo se llaman esos sistemas? CRM. ¿Qué es CRM? Es Customer Relationship Management. O sea, la gestión de las relaciones con el cliente. Entonces es importante gestionar esas relaciones con el cliente. ¿Por qué es importante gestionar las relaciones con los suministradores? Porque los suministradores nos proveen los insumos que son indispensables para hacer lo que queremos hacer. Luego, si la gestión de lo que queremos hacer apunta a ofrecer con la mejor calidad posible lo que le ofrecemos a los clientes, tenemos que asegurar que los insumos que recibamos pues sean de la mejor calidad y además pues sean al mismo tiempo. Fíjense que lo que hacemos con los clientes es ofertas que se vuelven promesas. Lo que hacemos con los proveedores, ¿qué son? Peticiones. Parte de las promesas que hacemos con los clientes o con los beneficiarios tienen que ver con el tiempo. Y los proveedores pues, nos proveen insumos también de acuerdo a cierto tiempo. Así como existen sistemas de gestión de la relación con los clientes, ¿existen sistemas de gestión de la relación con los proveedores? Sí, también. Y esa relación puede ser tan estrecha como que los proveedores se incorporan como parte de la organización. Entonces, hay incluso empresas en donde los proveedores son parte de la empresa, son socios de la empresa. La relación con los actores, ¿será importante gestionarla? Fundamental, es todo lo que tiene que ver con relaciones de gestión interna, en este caso de la universidad. Aquí en los actores están todos ustedes, todos nosotros estamos acá. Todos actores claves en hacer lo que hace esta universidad. Las relaciones con los organizadores también son ustedes. Ustedes son los directores, ustedes son el nivel directivo de esta universidad. Ustedes están aquí, exactamente. Cada uno de ustedes es directivo de un proceso o de varios procesos. Ustedes están acá. La relación con la competencia es importante establecerla. Fundamental por lo que decía yo ayer en términos de perturbaciones. La competencia es una fuente de perturbaciones que afectan indicadores de la universidad. Cuando una universidad, por ejemplo, de Ibagué, lanza un nuevo programa que es similar a un programa nuestro, eso es una perturbación. Entonces, si llega a otra universidad y lanza un programa de ciencia política, Andrés Felipe dirá, ahora sí quíteme esa restricción que hablamos ayer, porque no es justo. Ahora tengo otra universidad que está ofreciendo el mismo programa a la mitad de precio. Eso claramente es una perturbación. Por lo tanto, la universidad en este caso tiene que tener muy bien puestas esas antenas de saber qué está pasando en el entorno y reconocer qué es competencia y qué no es competencia de la universidad. Helga. Fuera del sistema, puede haber otros actores afuera, pueden actuar como competencia o pueden ser a su vez colaboradores. Eso es muy posible que saben interpretar, por ejemplo, en el campo investigativo. Quien está afuera eventualmente puede ser una competencia, pero a su vez es un complemento en el caso de colaboración científica para desarrollar investigación. No, pero fíjate que la competencia acá no la estamos interpretando como colaborador. No, aliados que puede tener la universidad.
pero no son competencias. O sea, el término que usamos acá es competencia. El que tú estás diciendo es un aliado que es externo a la universidad. Estoy de acuerdo. No, que no sea regulador, sino es un colaborador. ¿Perdón? Digamos que no lo veo tan claro como mencioné ahora la idea de suministrador. Tú estás hablando de aliados que la universidad puede tener para llevar a cabo parte del proceso, no necesariamente como suministrador. Estoy de acuerdo con eso. O sea, que uno puede tener acá aliados. Para la institución, por ejemplo, para esta universidad, yo tendría que ser un aliado histórico, la ADT. Es cierto. Lo mismo el colegio San Bonifacio y lo mismo, en fin. Ni siquiera necesariamente no son competencia. O sea, no son vistos como competencia. Estoy de acuerdo. ¿Es importante establecer relaciones con los reguladores? Por supuesto, porque fíjense que un cambio en la regulación puede afectar por completo el proceso, al punto que puede hacer irrelevante un proceso. Por ejemplo, el cambio de la Ley 30. Ustedes recuerdan el proyecto anterior de reforma de la Ley 30, podría ser, si hubiese prosperado en el gobierno, que nosotros como universidad dejásemos de existir como universidad en 8 años. Porque uno de los artículos establecía que para ser universidad, para continuar siendo universidad, la institución tiene que estar acreditada institucionalmente. Y si en 8 años no se lograra la acreditación, eso ya no era universidad, era otra cosa. Luego es un cambio en la regulación que afecta directamente a toda la universidad. Entonces es muy importante establecer esta relación con los reguladores. Reconocer quiénes son reguladores y de qué manera se relacionan. Es posible no solo que la relación sea en esta dirección, en el sentido de estar atento a aquellas nuevas normas que aparecen y preguntarnos cómo nos van a afectar. Eso quiere decir que la universidad tiene que tener esa capacidad de escucha. Alguien en la universidad tiene que estar atento a enterarse cuáles son las normas que están apareciendo en todos aquellos ámbitos que nos pueden afectar. Si la universidad no tiene esa capacidad, está en problemas. Y está en problema la dirección de la universidad. Por ejemplo, la DIAN. O sea, alguien en la universidad tiene que estar atento para saber que salió nueva norma que afecta los procesos de impuestos y tiene que traerlo a la dirección, de tal forma que se generen las conversaciones del caso y se tomen acciones. Pero no solo, insisto, es importante tenerlo en esta dirección, o sea, tener esa escucha atento en todos los ámbitos que puede afectarse el trabajo de la universidad, sino también en la otra dirección. Es decir, que la universidad tenga la capacidad de incidir sobre esas regulaciones que van a desarrollarse. Esto es lo que suele llamarse lobby. Esto es lo que suele llamarse el lobby. Lobby en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No estoy pensando en que invitemos a los legisladores a una lechona y luego un tamal y luego con el tamal, entonces lobby es la capacidad que tiene un actor de incidir sobre aquellos que pueden regular. Es una capacidad legítima, por ejemplo, haciendo evidente las consecuencias que va a tener una nueva legislación. Entonces, hacer evidente la consecuencia que tendría el cambio normativo en la Ley 30, pues llevó a que la Ley 30, al proyecto de Ley de Educación Superior no se llevó a cabo. Esa es una capacidad de incidir. Entonces, la universidad en principio debiera desarrollar esta capacidad de lobby. Laura, ¿te ibas a decir? Sí, era en relación con la observación de Erika Patricia, es que en el módulo de Universidad y Desarrollo Regional, el doctor Zorro habló bastante de alianzas y de competencia como una idea emergente ahora con la globalización, en donde no es exactamente competencia ni es cooperación, sino como una combinación de los dos, que tiene que ver con las redes productivas. Y lo que pusimos aquí, aliados. De acuerdo. Atrás, sí, Carlos. Con base en esa terminología que está
para la universidad los estudiantes vienen siendo insumos o clientes. Creo que no son ni unos ni otros. Y era lo siguiente que iba a decirles. Fíjense que aquí, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Partiendo del supuesto de que yo puedo describir un proceso como una caja negra, de ahí estoy partiendo, es posible identificar roles relevantes a la gestión del proceso. Recuerden, en el trasfondo, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es identificar condiciones necesarias y suficientes para una buena dirección de un proceso. Entonces, este es el proceso, la manera en que lo estoy describiendo. Y una de esas condiciones para la buena gestión del proceso es identificar quiénes son roles relevantes. Y no solo identificar los que son estos que aparecen acá, sino reconocer la necesidad de sostener una relación, construir una relación con suministradores, con actores, con clientes, con organizadores, con la competencia, con los aliados y con los reguladores. Es necesario tener esa capacidad, esa es la primera condición. Identificarlos y tener la capacidad de gestionar una relación con cada uno de esos actores relevantes. Lo que estoy diciendo acá se aplica a todo proceso. Luego, esto que estoy diciendo se aplica a todas las facultades. ¿Cuáles son los actores relevantes a una facultad? A la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, a la Facultad de Humanidades. Y va a haber actores que son similares, pero va a haber actores que son distintos, porque las dos facultades se mueven en ámbitos diferentes. La competencia asociada a los programas de la Facultad de Ciencias Económicas es distinta a la de Humanidades, y los aliados probablemente sean diferentes también. E incluso reguladores puede haber específicos para uno y no para otro. Pero incluso a nivel de los programas también. En ciencia política, probablemente Andrés Felipe puede estar pensando en quiénes son todos estos actores asociados específicamente para el programa de ciencia política, y probablemente sean distintos a los programas de medio ambiente. Pero fíjense que cuando ustedes pasan de observar la universidad como un todo, acá, a un programa en particular, es importante ver que el contexto del sistema, del proceso, va cambiando. Por ejemplo, desde la perspectiva de la dirección de un programa, ¿quién puede ser un regulador? La decanatura. La decanatura. Entonces, fíjense que desde esa perspectiva, si aquí estoy hablando de un programa, la decanatura es un regulador. Porque el regulador está por fuera del contexto inmediato del proceso, en este caso del programa, pero lo que hace la decanatura restringe lo que hace el programa. No, eso es lo que quiero mostrar. Desde la perspectiva del programa es externo, aunque desde la perspectiva de la universidad es interno. Entonces, ese es el cambio que me parece importante tener en cuenta. Es lo que Carlos llamaba, digamos, a entender cuando hablaba de los diferentes niveles lógicos. Carlos decía meta, proceso y sub. Yo le decía, bueno, hay más que eso en términos de niveles. Lo importante al pasar de un nivel a otro es que yo tenga claro que cambio el contexto completo. Ya, si estoy hablando de la universidad como un todo, los reguladores son el ministerio. Si estoy hablando de un programa, un regulador clave es la facultad. Y no es que la facultad sea un regulador interno del programa, es externo del programa. Yo estoy cambiando el foco, el nivel lógico de análisis. O analizo la universidad como un todo, o analizo una facultad, o analizo un programa. O incluso podría hacerlo con un proceso que es transversal. Por ejemplo, promoción y comunicación institucional. Como proceso, yo tengo un proceso que es transversal a la universidad, e igual puedo identificar dentro de ese proceso todos estos actores. Para el caso de la Dirección de Promoción y Comunicación Institucional, un regulador es la Rectoría. Blanca. Con la figura sólida en el convenio en el que se encuentra medio ambiente, específicamente, un regulador de medio ambiente sería entonces el la UAO. decano de la facultad De la UAO. UAO. Exactamente. Inclusive el director del programa de la UAO. Sí. Claro. Pero fíjate que en el momento en que identifiquemos actores, que también les voy a pedir que lo hagan, lo importante con identificarlos es
reflexionar sobre cuál es la gestión, cuál es la relación que yo debo construir. Entonces, en el caso tuyo, muy bien, tú dices, un actor relevante para la gestión de mi programa, Administración de Medio Ambiente, es el decano y el director del programa de la UAO, que está por fuera de la universidad. Ahora, ¿de qué manera lo que se hace allá afecta mi gestión? Y de ahí sigue la necesidad de establecer una relación, es decir, una serie de conversaciones con ellos para asegurar que la gestión que yo hago pues esté compatible con lo que se está haciendo allá. O por otro lado, lo que está cambiando allá, ¿cómo me va a afectar a mí? Y eso abre, por ejemplo, espacios de conversación. Por ejemplo, una vez al semestre, por lo menos, tú te reúnes con ellos allá y vas a la reunión a mostrarles qué es lo que está pasando en el programa, qué es lo que se piensa hacer más adelante. Eso es una decisión de gestión. Es parte de tu gestión como directora del programa. Pero fíjate que surge al identificar ese como un actor relevante a la gestión del programa. Andrés Felipe. La pregunta de Carlos me parece importante porque es difícil ubicar a los estudiantes en perfiles. Ya voy a la pregunta. Entonces fíjense que identificar los actores apunta no solo a darles un nombre, a tomar conciencia que son distintos, sino sobre todo a establecer una relación con cada uno de ellos. En el caso particular de los clientes, que es la pregunta de Carlos, que supongo que es la que mencionaba Felipe, el punto no es tanto llamar a alguien cliente, sino estar dispuesto a tratarlo como tal. Y la relación institución-cliente es una relación muy particular. Hablaba yo hace un momento del CRM, es Customer Relationship Management. Yo gestiono las relaciones con el cliente. Fíjense que si yo reconozco a alguien como cliente y empiezo a tratarlo como tal, la relación es muy particular. ¿Cuál ha sido mi punto hasta ahora en esta universidad? Que las relaciones que la universidad debe construir con sus estudiantes no deben ser relaciones como si fueran clientes. Con los padres sí. ¿Perdón? Los padres sí son clientes. De estudiantes de pregrado yo creo que sí. De estudiantes de posgrado no. La universidad para padres precisamente es esa relación. La necesidad que empezamos a identificar de acercarnos a los padres de estudiantes de pregrado viene de eso, de reconocer que la universidad no estaba constituyendo relaciones con esas personas. Entonces surge la necesidad de lo que aquí se está llamando ahora universidad para padres, apunta justamente a lo que te estás diciendo. Entonces, para responder la pregunta de Carlos, yo no creo que los estudiantes nosotros debamos considerarlos o tratarlos como clientes. Y fíjate que la pregunta es distinta como tú la hiciste. Tú dijiste, ¿los estudiantes son clientes de la universidad? La pregunta para mí no es esa, no es si son o no son, sino de qué manera nosotros estamos dispuestos a tratarlos. Porque fíjate, si yo digo, bueno, los voy a tratar como clientes. Entonces, si los trato como clientes, al cliente hay que darle la razón. Y entre otras, al cliente tenemos que preguntarle, bueno, ¿cuál es la calidad del servicio que nosotros estamos ofreciendo? Entonces, para evaluar a los profesores, yo tengo que preguntarle a los clientes, ¿ustedes qué piensan de lo que hacen los profesores? A mí me parece que esa no es una forma adecuada de evaluar a un docente. Eso lo he sostenido desde que llegué y lo sigo sosteniendo. Y en algún momento espero que cambiemos la forma en que evaluemos a los docentes. Porque yo creo que la base de esa evaluación, que son las 50 a los docentes, surge precisamente de una concepción errónea de tratarlo como cliente. Los clientes, entre otras, se supone que han desarrollado un criterio suficiente para evaluar la calidad de lo que están recibiendo como servicio. Pero parte esencial de lo que hace una universidad es justamente formar el criterio de los estudiantes. Llegan de 15, 16 años. Luego difícilmente podemos preguntarles sobre el nivel de docencia o calidad de la docencia de los docentes a alguien que hasta ahora está formando su criterio para opinar en ese sentido. Entonces yo creo que hay un error en esa concepción de estudiantes muy facilista de verlos como clientes. Eso no quiere decir que no me interese a mí como profesor preguntarle a los estudiantes qué piensan de la clase. Pero una cosa es preguntarle la opinión y hacerme cargo de la opinión de ellos, a utilizar esa opinión como un mecanismo de evaluación de la gestión del docente. Laura. Una
pregunta, doctor. Es que creo que hemos usado la palabra actores relevantes como en dos sentidos, porque por un lado, aquí en este contexto he entendido que hemos llamado actores, o se han llamado actores a todos estos. Sí. Entonces, en términos del ejercicio que tenemos que hacer nosotros de identificar los actores de relevantes, estamos hablando de todos o de los de adentro. No, absolutamente todos. Sí, por eso los llamé inicialmente roles relevantes. Sin embargo, tiene razón. En algún momento cambié a actores, roles relevantes. Roles relevantes. Uno de esos roles relevantes es lo que aquí estoy llamando actores. Dime. Un comentario frente a lo que usted dice de la relación que estamos estableciendo con los padres de familia, y es una solicitud que también se tenga en cuenta que no todos esas relaciones se pueden establecer con los padres. Por ejemplo, en mi caso, en el programa yo tengo casi como un 25% de estudiantes que se pagan ellos mismos el estudio. Sí. Entonces yo estaría conociendo casi una considerable parte de esos estudiantes en donde sus padres no vienen acá a establecer esas relaciones con la universidad, sino que también tocaría tener otro tipo de sistema para relacionarme con ellos, con aquellos que sí se pagan el estudio y que sí se consideran, sí se deberían de considerar en ese rol de cliente. Ya. ¿Y cuáles relaciones estás dispuesto tú a empezar con ellos? Porque fíjate que la pregunta es una petición hacia ti. Cuando tú dices la universidad debiera, lo que yo escucho es tú vas a hacer algo. Porque me estás hablando de tu programa. Yo debería desarrollarlo porque yo estoy en un periodo de transición en donde tengo todavía estudiantes muy jóvenes como los que estoy recibiendo en el diurno, pero también tengo los adultos que todavía mantengo. Digamos que casi con ellos yo sí tengo un inconveniente y es que ya están saliendo. Okay. Si yo vuelvo a hacer el estudio, que esa sería una de las consideraciones para el otro semestre, es establecer qué tanto me ha cambiado el perfil, porque ya me quedan 3 semestres de esos que son adultos. Sí. Podría estar pasando también en el diurno porque hay estudiantes que definitivamente todavía ya se salieron de su casa y son los que están abogando por el paso. Pues parte de lo que a mí me gustaría escuchar en algún momento es cuál es tu propuesta, qué vas a hacer en ese periodo de transición, dado que reconoces esa diferencia de algunos padres, digamos que no tendría mucho sentido el traer a la escuela para padres. Fíjense que parte de la necesidad de traer a los padres era reconocer que los jóvenes eran menores de edad y por lo tanto legalmente los que responden son los padres. Esa fue la base de traer a los papás. Pero cuando los estudiantes son los que pagan directamente sus estudios, ellos son los que responden por lo que están haciendo, son mayores de edad. Entonces ahí la relación con los padres es distinta. Ahí sí usted me validaría el concepto de cliente frente a ellos. Sí, por eso les dije yo hace un momentito cuando Carlos preguntó, Carlos dijo, los estudiantes son clientes de la universidad, y yo le dije, los de pregrado no, porque los de posgrado pagan ellos directamente, no hay una dependencia con otra persona. Los de pregrado en su gran mayoría son menores de edad cuando entran a la universidad, su gran mayoría. Jaime Eduardo. Estoy pensando que la relación con los padres de familia no se debe plantear exclusivamente porque ellos pagan. Como clientes, dices tú. O no pagan la Sí. matrícula de sus hijos. Debe existir criterios que superen ese solamente sí, el factor económico. Yo estoy de acuerdo. O sea, no necesariamente el hecho de que sea quien paga es lo que determina como cliente. Para mí es una pregunta que está abierta todavía. O sea, nosotros a quién debemos reconocer como clientes directos y tratarlo como tal. Creo que los padres, en cierta manera, debemos constituir relaciones similares a lo que sería cliente. Pero creo que tengo que refinar más todavía el criterio, como sugiere Jaime. Laura. La palabra cliente para mí enmarca la relación con el otro como en un terreno puramente comercial. Eso Sí. puede ser mi propio prejuicio. Llamémoslo beneficiario. Sí. De acuerdo. Beneficiarios más. O sea, el modelo que está acá es genérico para empresas. Para el caso de la universidad yo preferiría hablar de beneficiarios más que de clientes.
Sí, usuario lo pensé, pero digamos que tampoco me hace muy feliz, pero en fin, eso ya, como dice Laura, es nuestro propio sesgo. Pero cliente tal vez tiene una connotación muy difundida que no necesariamente se aplica de esa manera a una universidad. Entonces, beneficiario puede ser, pero nuevamente volveríamos al tema que decía hace un momento de cómo lo llamamos. Lo importante para mí es reconocer las diferencias, independientemente del nombre que le pongamos acá. Esto puede ser actor 1, rol 1, rol 2, rol 3, rol 4, rol 5. Pero lo más importante es reconocer cómo nos vamos a relacionar. O sea, de qué manera vamos a constituir las relaciones entre cada uno de estos roles y nosotros. Eso para mí es la pregunta de fondo, independientemente de qué nombre le pongamos. ¿Había otra? Sí. Las relaciones con los padres no solamente tienen que ser desde el punto de vista económico, porque como es una universidad y un concepto clave que es el concepto de autonomía, sí. Para los estudiantes la mayoría vienen menores de edad, no solamente en edad, sino en capacidad de decidir. Y a los estudiantes hay que elevarles su nivel de independencia, ¿cierto? De autonomía. Entonces ahí la relación con los padres tiene que ser como formativa. Cierto. De acuerdo con eso. ¿Blanca? Ah. Andrés Felipe. Hay un empoderamiento del rol del estudiante. Muchos estudiantes se consideran a sí mismos clientes, se comportan como clientes y esto obviamente genera tensión. Sí, genera tensión y sí. dificultades en la relación. Sí. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con eso. Y es parte del reto, en este caso, de la dirección del programa, de ver cómo gestionar esa relación. Completamente de acuerdo. Dime, César. Quisiera agregar lo que dijo Felipe, que no es solamente en la universidad privada, sino en la misma sentido de la universidad, ese sentimiento del estudiante de a veces sentirse como un cliente, con derecho a exigir cambio de profesor, cambio de salón, cambio de marca de aparatos electrónicos, sillas, cambio de color de pared, etc. Y eso ocurre en la universidad pública. Porque yo creo que ese discurso se ha pasado irreflexivamente de la empresa a la universidad. Y ese empoderamiento que dice Andrés Felipe puede ir en algunos casos en esa dirección. Ahora, parte de la conversación del director o directora del programa con el estudiante debería apuntar en ese sentido. O sea, las peticiones que hacen los estudiantes, pues hay unas que van a prosperar, otras que no tienen sentido porque no va a prosperar. César. Yo creo que en ese sentido, cuando el estudiante empieza a tener ciertos matices, por ejemplo, de una forma de cliente, eso enriquece la misma gestión del programa, porque ya empieza a encontrar en el estudiante un actor que gana cierta relevancia en el mismo proceso de crecimiento del programa, y desde el punto de vista de lo que él vive, como él lo vive en su proceso de transformación o de formación, pues le va a generar a uno retos posiblemente y ideas frescas en el mismo proceso de hacia dónde debería apuntar la gestión del programa. Yo soy más partidario de considerar a los estudiantes acá como actores del proceso de aprendizaje y establecer relaciones con ellos aquí, de esta manera. O sea, involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si uno piensa de esa manera, fíjense que las dinámicas de las clases son otras. Ya el estudiante no es una cosa en donde, como decía Paulo Freire, yo bancariamente le deposito conocimiento, sino es un ser humano que viene pues con un cierto nivel de autonomía que está en desarrollo, pero que tiene toda una historia que hay que reconocer. Y en el proceso mismo de relación con los otros, generar dinámicas que en el salón de clase, pues de esa dinámica se enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese caso, el estudiante aparece como un actor del proceso, no como un receptor de algo, que sería el cliente. Darío. ¿Se podría pensar entonces, para el caso nuestro, los empleadores podrían ser uno de nuestros clientes en el sentido de que ellos evalúan la calidad de nuestro trabajo, son receptores de ese
ese servicio que nosotros... Pues mira, yo diría que los empleadores son un rol relevante, No estoy seguro de llamarlo cliente en este momento, porque de pronto al llamarlo nuevamente distorsiona lo que queremos hacer. Ahí de nuevo mi sugerencia es reconozcámoslo como rol relevante, los empleadores, y pensemos cuál debería ser la relación que vamos a construir con ellos, independientemente de cómo le vamos a llamar. Pero me parece que ese es un rol relevante. O sea, los empleadores regulares de egresados nuestros son un rol relevante. Hay que escucharlos, hay que relacionarnos con ellos. ¿De qué manera nos relacionamos? Esa es la pregunta en términos de la gestión. Dime. También empleadores de pronto de posibles nuevos estudiantes. Lo que se estaba trabajando, digamos, que se les ofrecía a ellos los programas nuevos para que ellos a su vez con sus funcionarios pudieran decir, yo requiero gente capacitada en esta labor. De acuerdo. Entonces, fíjense, el punto de fondo de esto que estoy diciendo es que para uno de los aspectos necesarios para esta forma de ver la gestión, para mejorar la gestión de un proceso, está en identificar roles relevantes al proceso y para cada rol definir la manera en la cual voy a gestionar la relación. Esa es la pregunta de fondo. Cada uno de ustedes, lo que espero es que identifique ese rol, haga ese stakeholder análisis, identifique esos roles y una vez que los identifique, independientemente de cómo lo llamen, y les pediría, no se amarren en preguntarse si este es cliente, si este es competencia, si este está... No, identifíquenlo. Si ustedes lo identifican es porque reconocen que ese rol afecta al proceso o puede ser afectado por el proceso. Y en ese caso la pregunta es ¿de qué manera debo relacionarme yo con ese rol? Y de ahí sale un esquema o una estrategia de gestionar la relación. Eso es lo que esperaría que pasara en cada una de las direcciones. Dime. Doctor, es que yo estaba pensando en teoría que quería en el contexto de la universidad, sobre de cliente, pero no lo logro. A mí sí lo pienso como beneficiario, se indicaba, y no me refiero a los estudiantes, sino beneficiaría a la sociedad, porque si pienso que hay un rol de la universidad, alguien que hace un rol como cliente, que es algo que se llama discriminación, reclamos, devoluciones. Claro. Entonces sí pienso más que debe ser como Beneficiarios. beneficiario, Ok. beneficiario es la sociedad. Sí, sin embargo, fíjate que en la medida en que los roles se identifiquen de manera muy abstracta, difícilmente podemos gestionar relaciones concretas. Entonces, cuando tú dices los beneficiados son la sociedad, bueno, ¿y qué hacemos? La sociedad es, digamos, si tú dices beneficiarios son empleadores regulares de estudiantes nuestros, sabemos qué hay que hacer. Primero, identificarlos. Y para hacerlo, pues, hacemos una encuesta. Miramos en dónde están empleados los egresados recientes de la universidad. Identificamos a esos empleadores. Seleccionamos cuáles son los más regulares, los que más emplean egresados nuestros. Conversamos con ellos y sabemos de qué conversar. Esos egresados, ¿qué tanto han aportado para su empresa? ¿Qué debilidades reconoce usted en esos egresados? Y esas respuestas nos permiten mejorar la gestión en la universidad. Ese es el sentido de identificar el rol relevante. Pero si lo identificamos y no podemos hacer nada para relacionarnos, es irrelevante esa identificación. Bueno, ¿es clara entonces la idea de esta primera parte? Entonces, cualquiera que sea el proceso, yo puedo representarlo como una caja negra en términos de insumos, transformación y bienes y servicios. Y a partir de eso, yo puedo identificar roles relevantes al proceso. Al identificar los roles, lo que es importante es identificar de qué manera voy a construir y mantener, gestionar una relación con esos roles. Y eso es parte esencial de la gestión del director. Esa es primera condición necesaria para una buena gestión. Laura. Pensando en que esta es una universidad con vocación regional, al menos en el caso particular mío, yo veo todavía como muy nebuloso esto de quiénes, o mejor dicho, los roles ahí, en
la región. Esto conecta con lo que usted acaba de decir, de que entre más general, más abstracto se piense, pues más difícil es, si pensamos en términos de la sociedad, pues es muy difícil concretar las relaciones. Para mí lo mismo ocurre cuando yo escucho región o unidad o universidad con vocación regional, es como esa necesidad de esto que quiere decir, cómo se baja de ahí. Pero por ejemplo, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Jaime Eduardo, en términos regionales, ¿quién sería para ti, como decano, un rol relevante en la región? ¿Y el sector público quién? Tenemos que identificar un rol concreto. Dirección de Planeación y probablemente la Secretaría de Desarrollo. Entonces fíjate que desde la perspectiva de la facultad, del plan de desarrollo de lo que quiera hacer la facultad en los siguientes años, esa secretaría, no es el secretario que esté ahí, esa secretaría es un rol importante. Lo que esperaría yo que ocurriera, que empezase a construirse una relación entre la decanatura, no el decano, aunque el decano la concreta, entre la decanatura y esa secretaría. Es una relación, ¿perdón? Exactamente. Entonces, ¿cómo concreta el decano ya ese tipo de relación? Pues invita al director a una serie de reuniones, se consolida un seminario, se lleva a cabo un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de gestión que hace el decano para mantener la relación entre los roles. Oscar y luego Marta. Pienso que es importante no confundir roles y personas, ¿sí? Porque a veces cuando se hace esa confusión, ¿sí? Yo dice dónde establezco a la persona, ¿sí? Claro, una persona, los roles son encarnados en cierta forma de persona. No, en toda forma. Todo rol lo encarna una persona. O un rol puede ser encarnado por varias personas. Exactamente. Exacto, porque sabiendo cuál es el rol, no importa entonces la persona que debe saber qué tipo de conversación establece con ellos. Que fue exactamente lo que les dije cuando iba a empezar acá. Si repito lo que dije, hace 8 días me centré en las personas, en las habilidades nuestras, en conversar. Hoy me voy a centrar en los roles y quiero mostrar condiciones necesarias para una buena gestión independientemente de la persona. Pero hay que tener en cuenta que siempre en un momento determinado todo rol lo ocupa una o varias personas. Marta, Darío. Claro que sí. ¿Y cómo lo definiría ese proceso? ¿Cuáles serían esas actividades de ese proceso? Las que acabas tú de decir. ¿Te acuerdas que ayer mencionamos una manera de describir un proceso? Y decíamos, este es un proceso que hace algo, produce, genera algo, mediante estas actividades con un propósito. Cualquier proceso, incluyendo una facultad, puede describirse de esa manera. ¿Qué hace la facultad? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Claro, que el punto que decía Carlos, de un proceso yo puedo identificar varios subprocesos, de cada uno de ellos varios subprocesos y así puedo seguir. Como son tantos los niveles que puedo llegar, por eso la sugerencia de Carlos de no llamarlos meta, proceso y sub, sino llamarlos siempre proceso. Y cada vez yo cambio el foco del sistema. Entonces, cuando me refiero a la facultad, hablo del proceso de la facultad. Cuando paso a los programas, hablo del proceso del programa. Cuando paso a los sub y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Tú puedes decir eso? No, fíjate aquí lo que estoy diciendo es que yo puedo describir una facultad, no, puedo describir una facultad como un proceso.
Y aquí lo que estoy diciendo es que la estructura de la universidad la puedo describir en términos de procesos, que fue lo que decía ayer que me parecía importante que hiciéramos. Pasar de describir la estructura de la universidad en términos funcionales a describir la estructura de la universidad en términos de procesos. Entonces yo cambio el lenguaje. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el proceso de la facultad y el proceso del programa? Que son dos procesos distintos. Los programas como procesos forman parte del proceso de la facultad. ¿Sí? Porque veo que tú tienes una mezcla de dos lenguajes, el lenguaje funcional y el lenguaje de procesos. Entonces estás tratando de ver de qué manera un proceso está asociado a una unidad administrativa. Pero cuando tú haces eso, estás mezclando dos lenguajes distintos. Si queremos salirnos del lenguaje funcional y pasarnos al lenguaje de procesos, hay que cambiar el lenguaje, no mantenernos en una descripción usando el lenguaje del otro. Entonces, si pasamos al lenguaje de procesos, no hay unidades administrativas, hay procesos. Procesos que en la práctica, dependiendo de la universidad, se llevan a cabo por una o varias unidades administrativas. Pero la descripción de la estructura son procesos, solo procesos. Y probablemente si yo cambio esa concepción, entiendo que en el proceso precisamente existen roles, en la funcionalidad nunca identifiqué roles. Y más todavía, fíjate que en el organigrama, yo les decía, cada cajita del organigrama tiene un rol y tiene un espacio, una oficina. Mientras que cuando yo dibujo una estructura de procesos, cada circulito, ayer usé circulitos y no cajitas, cada circulito no está asociado a un espacio. Es un conjunto de actividades que ejecutan roles que pueden estar en diferentes partes de la universidad, no en una sola sitio, o en solo sitio. Entonces es una concepción distinta. Esa es, entre otras, la dificultad, como decía Oscar, de cambiar de una estructura funcional a una de procesos. El cambio es muy de fondo. Una última pregunta, porque ya nos pasamos 10 minutos del receso, Darío. Que pensaba que quizás en este momento, este no es el momento para entrar ahorita a definir quién es quién de qué es no, sino que hay una reflexión que tenemos que hacer primero y es a la luz de lo que hemos venido conversando en este diplomado, entonces sobre la idea de la universidad, sobre la responsabilidad social. Entonces, el deber ser nuestro, ¿cuál es el deber ser? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las relaciones que debemos hacer? Y a partir de esa claridad que tengamos todo esto, ahí sí diremos, eso es un actor, eso es... ¿En dónde se ubica? ¿De acuerdo? Sí, no tiene como esquema, pero no es el momento de entrar a... Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ese es el punto de fondo. ¿Cuáles son esos roles relevantes para la gestión de cada una de estas unidades? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a construir esas relaciones? Independientemente de qué etiqueta le vamos a poner.